Listo. Ya, jóvenes. Nos hemos quedado en fobia social. Pasamos a lo que es fobia específica. Y ya en fobia específica, su nombre, miren ahí, y únicamente la fobia va dirigido hacia una situación o hacia un objeto o hacia un animal o hacia algo específico. O sea, es solo una sola manifestación que se da para poder evidenciar de que se presenta esa ansiedad, trastorno mental. Es muy frecuente, dice, en mujeres, pero también les cuento que en varones es bastante frecuente. Casi siempre, ¿a qué va asociado? Lo específico, temor o ese miedo irracional a los perros, gatos, arañas, abejas, serpientes, insectos, en el caso de que sean animales. O puede ir a entornos naturales, todo el punto a la sangre, lo que ya viene a ser inyecciones, daños, intervenciones quirúrgicas. Cuarto, puede ser situacional, conducir lugares cerrados, aviones, un transporte público, túneles, pueden ser miedos ya a vomitar, a caerse, a asfixiarse, a contraer alguna infección o alguna enfermedad. Entonces, esto va a variar de qué? Según el sexo, si es masculino, si es femenino, o según la edad también, para que se lo clasifique como fobia específica. ¿Cuáles son las fobias más comunes? Miren, se habla de... Disculpe, doctora. No es duda, creo que no se ve bien la diapositiva, o soy yo la única que no lo ve bien. Sí, no se ve bien, doctora. No se ve bien. Ahí. ¿Se ve mejor? Sí. No. No. Estaba mejor antes. Estaba mejor antes. O sea, ¿qué es lo que no se ve bien? Está borroso. Ahí Borroso. Ahí va mejorando. Ahí ya se... Es la conexión a internet, entonces, jóvenes, porque ahora está mejor. Sí. Yeah. Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les hablaba sobre las fobias comunes? Las más comunes, que son precisamente el miedo a las alturas, como la acrofobia, o miedo a los espacios cerrados, como la claustrofobia, que ustedes ven ahí como ejemplo, o miedos específicos, es precisamente esta claustrofobia, miren, en un estudio que se hicieron con en una universidad, vieron de que la claustrofobia, ese miedo a estar encerrados en un espacio donde no puede salir, era mucho más evidenciable cuando las personas entraban a un avión. Entonces ahí era donde el temor acusado y la ansiedad era totalmente elevadísima. Luego la androfobia, miedo al varón, la velenofobia, miedo a objetos punzantes, necrofobia, que va directamente con los muertos. Entonces, así hay un sinfín de fobias que tienen sus terminologías. ¿Cuál es el criterio diagnóstico para decir una persona padece de un trastorno por ansiedad específica o fobia específica? Ahí tenemos, miren, el miedo o ansiedad que es intensa frente a esa situación. O sea, toda su vida es normal, pero frente a esa situación solamente se presenta ese temor acusado o ese miedo totalmente irracional. El objeto o la situación esta fóbica se evita. Por eso es que no quiere acercarse, no quiere volver a subir a un avión, no quiere dejarse inyectar una jeringa, en fin, cualquier situación de esas es totalmente evitada o se resiste con mucho miedo y tiene bastante ansiedad. Además de eso, que el miedo o la ansiedad es totalmente desproporcionado al peligro real que plantea ese objeto o la situación esa específica. Por eso es que si es desproporcionado, seguramente va a gritar, va a patalear, va a hacer un escándalo total para poder evitar eso. El miedo o la ansiedad y la evitación es persistente y dura durante 6 meses o incluso más. Ahí podemos hablar y diagnosticar de que hay una fobia específica. El miedo o la ansiedad o la evitación causa un malestar clínicamente significativo, es decir, de que nuevamente vamos a ver que aquí se ve deteriorada la parte social, la parte laboral, que va con la parte social, las otras áreas importantes en el funcionamiento. Si antes realizaba actividad física, seguramente ya no lo va a hacer. Si antes solía tener una rutina de nutrirse correctamente, de dormir adecuadamente, seguramente todo eso va a ir deteriorándose. Y la alteración esta no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental como el miedo, ansiedad. Es decir, que no tiene ninguna relación con lo demás.
solamente es acusado hacia ese objeto o hacia esa situación. Terminamos con toda la clasificación de los trastornos, pero ahora vamos a ver cómo es la comorbilidad. Y dentro de la comorbilidad, si hablamos precisamente de que coexistan, o en realidad sea una consecuencia este trastorno por ansiedad para otro trastorno, siempre hablamos de comorbilidad, no se acuerden de dos trastornos que van a, o de un trastorno más que va a ir acompañando al otro trastorno. Es decir, que ya no va a ser solamente un solo trastorno, sino va a haber algo dual. Por eso es que uno puede coexistir con el otro o en realidad puede desencadenar al otro. Ahora, esta comorbilidad de trastornos va con mismos trastornos de ansiedad. O sea, un trastorno de ansiedad de pánico puede ir también con un trastorno de ansiedad de fobia específica. Un trastorno, o puede ir con un trastorno que no sea de tipo ansioso. Es decir, que un trastorno de fobia específica podría ir claramente vinculado con un trastorno depresivo. O puede ir incluso con otra enfermedad que no sea psiquiátrica. Podría ir tranquilamente con alguna enfermedad pulmonar o broncopulmonar, un asma, por así decir, empieza la ansiedad y más el asma, entonces ya son dos patologías ahí duales que se observan. Miren, el trastorno de ansiedad generalizado se produce en un 40% de comorbilidad. O sea que estamos hablando que es el que con mayor porcentaje se ve evidenciado de que se ve otra patología más asociada. La crisis de pánico y el TOC, la crisis de pánico, TOC y fobia social también tienen, pero en menor porcentaje, por eso es que no lo he puesto ahí. Con trastornos no ansiosos podemos evidenciar de que, miren, en la depresión, en el abuso de sustancias por alcohol, en desórdenes de la personalidad, que ese es otro tema que vamos a ver, también se ven asociados con los trastornos estos de ansiedad. Los trastornos del sueño y estos que son parte también de la comorbilidad. Ya con enfermedades que no son psiquiátricas, claramente ahí podemos ver que las cardiovasculares son las principales. Siempre con alguna alteración en miocardio, alguna alteración a nivel de válvulas o algo que tenga que ir relacionado con la parte cardíaca se ve afectado. Las respiratorias más aún, las digestivas, las metabólicas, endocrinológicas, las neurológicas y las dermatológicas también pueden cursar con estos trastornos de ansiedad. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Cuando yo les he mencionado los criterios diagnósticos de cada uno de estos trastornos de ansiedad, era porque ya al mismo tiempo les estaba refiriendo qué es la clínica. O sea, volver a repetir la clínica me parece demasiado sobre lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a redundar? Si ya ahí está la clínica, ahí están los criterios diagnósticos, ahora solamente en general vamos a ver cuál es el tratamiento. Porque el tratamiento no va a cambiar en sí. Puede ser de que haya un aumento o una combinación de ciertos psicofármacos en un trastorno de ansiedad de tipo social o en un trastorno de pánico, pero casi en todo se va a ver de que el tratamiento va a ser siempre a base de ¿qué? Un tratamiento que va a ir de forma integral. Lo mismo que habíamos visto en el tratamiento de los episodios de tipo de depresión. Entonces, el tratamiento integral va con la psicoterapia, con la psicoeducación, que va para la familia y para el paciente, y además con el tratamiento que va a ser para la persona el farmacológico. Entonces, la psicoterapia, ¿qué es lo que va a abordar? Principalmente en cómo tranquilizar al paciente hasta el momento en que la medicación llegue a ser el efecto deseado. El efecto deseado que se va a ver que puede ser en el lapso de 2 o 3 semanas, y antes de eso lo más probable es que haya remisión de los picos de ansiedad, pero no el efecto ya mejorable de todas las signos, sintomatología del paciente. Entonces, en esta tranquilización incluye una serie, les comento, de formas de abordarlo al paciente que precisamente va mucho de la mano con
formas de respiración, de formas de relajación, de cambios de pensamiento, de disociación o de distorsionar lo que están pensando. Entonces es una serie de técnicas que precisamente van a ir a regular esa forma en cómo está viviendo en ese momento la persona que lo está padeciendo. Ojo, esto no es para todos, porque en el trastorno de pánico, que dentro de los 4 trastornos que hemos visto es el que rápidamente explota y el que rápidamente puede llegar a sentir la peor crisis del mundo, entonces muy probablemente esta técnica de psicoterapia no se utilice en ese momento, pero ya en las posteriores veces, luego de un tratamiento farmacológico, sí se va a empezar a utilizar eso. Pero en los demás sí se puede utilizar todo esto. Entonces estas técnicas incluso de relajación, de la misma respiración, técnicas que se hacen con la parte de psicoterapia y psicología son bastante complementarias y que sí pueden dar un efectivo resultado al tratamiento en general. Además de la nutrición y la actividad física, que eso no es ciencia, eso es para todo. Te alimentas bien, disminuyes lo que son las bebidas energizantes, los que te estimulan demasiado, alimentos que son con muy cargados de grasas, muy cargados de carbohidratos, que hacen que se retrase tu mismo tracto gastrointestinal. Entonces, hacen de por sí que no colabore el tratamiento, porque lo que queremos en realidad es una persona con más facilidad en todo, en la parte nutricional, en la parte en cómo se está manejando, en la parte en cómo se mueve. Entonces, todo eso depende de qué también se le dé para que se alimente y de lo que no se debe dar. La actividad física tal vez en un inicio no es lo recomendable, pero posteriormente ya el crear una rutina de actividad física va a ayudar a regular sobre todo algunos neurotransmisores que se ven implicados en esto, como son las endorfinas, entonces la serotonina, que va a ayudar a un aumento de sentir el placer. Y además el apoyo familiar y social, que eso es indudable, se necesita tanto para la compra de medicación, tanto para el control de la toma de esa medicación, tanto como para poderlo ayudar a sostener y a volver nuevamente a una vida social. Y luego ya tenemos las intervenciones que son las principales, ¿no? Como la terapia cognitivo-conductual, que esto viene a cambiar formas en cómo piensa la persona y de acuerdo a eso comportarse. Otros enfoques que también esto ve mucho la parte de psicología, que eso no es necesario que ustedes lo tengan que saber. Y pasamos al tratamiento específico, que ya esto viene a tratar y a regular esas crisis de ansiedad. Los psicofármacos que se utilizan de preferencia son los ansiolíticos, las benzodiazepinas, que precisamente son la principal fuente para poder disminuir esas crisis de ansiedad en el momento. O sea, no van a hacer el tratamiento a largo plazo, o las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no son tratamiento a largo plazo para ninguna alteración, ninguna enfermedad psiquiátrica, ni siquiera para una enfermedad neurológica, no son. Pero sí son un tratamiento en el momento. O sea, es lo que nos va a ayudar a disminuir la crisis de ansiedad, es lo que nos va a calmar esa dificultad que tiene de que se acabe el mundo, es lo que va a tranquilizar la vida de esa persona. Entonces, las benzodiazepinas que vamos a utilizar pueden ser de corto, de mediano, de largo plazo, pero principalmente nosotros necesitamos actuar rápidamente. Entonces, frente a eso, lo más probable es que tengamos que utilizar métodos sedativos que actúen rápido. Y uno de esos, hablando específicamente del trastorno por pánico o angustia, el trastorno de ansiedad por pánico o angustia, ese trastorno se utiliza diazepam, 10 miligramos intramuscular para calmar la ansiedad rápidamente, o también midazolam, 15 miligramos intramuscular. Entonces con eso bajamos la tensión del paciente, le disminuye, se tranquiliza. En algunos puede que les induzca el sueño, en otros puede ser que no, pero ya hay menor actividad cerebral
y mayor bienestar en ese momento para la persona, hasta que posteriormente ya se inicie un tratamiento farmacológico a base de cápsulas, tabletas, que también sean benzodiazepinas, pero ya en horario para que la persona pueda mantenerse tranquila. Además de esto, como estamos hablando ahorita simplemente de estas benzodiazepinas que van a hacer disminuir en el momento el síntoma que tiene, necesitamos ya tratar a largo plazo a ese paciente. Y para tratar a largo plazo, para que nuevamente no vuelvan esas crisis de ansiedad, sea de tipo fóbica, sea de tipo social, sea de tipo de pánico, entonces necesitamos tratar con los inhibidores de la recaptación de serotonina. Utilizamos lo mismo que se utilizaba cuando era el tratamiento para la depresión. Entonces aquí vemos que la sertralina, la paroxetina, el escitalopram son los principales representantes para poder tratar eso. Los hipnóticos pueden ser aquellos que nos induzcan a poder dormir, porque las benzodiazepinas no todas causan sueño. Hay algunas benzodiazepinas como el lorazepam o el alprazolam que solamente tranquilizan y calman, pero no te inducen al sueño. Entonces, para inducir al sueño tal vez necesitamos utilizar algún medicamento como el Zolpidem, que eso sí inducen el sueño, pero en realidad no tranquilizan, solamente te inician el sueño. Y otros medicamentos que eso ya va de acuerdo a la valoración del médico, ¿no? Que pueden ser algunos estabilizadores del estado de ánimo, o incluso en algunas personas que no hay forma de cómo calmarlas, de acuerdo a la clínica ya tan fuerte, o son muy crónicos y vienen mucho tiempo y hacen un mal tratamiento porque no siguen las indicaciones de una forma correcta, entonces ya se llega a utilizar hasta incluso antipsicóticos que no tengan una acción tan neuroleptizante para el paciente, que no lo dejen tan rígido, pero sí que lo sea. Eso dependiendo e individualizando al paciente. Y concluimos ahí. Ahora sí, soy toda oídos para escuchar sus preguntas, mis queridos jóvenes y señoritas. ¿Desean hacer alguna pregunta? Doutora, eu tenho uma pergunta. Sí, a ver, Vivian. No paciente com síndrome de pânico, não? Que você estava falando ao início. Por exemplo, quando esse paciente tem esse transtorno associado com seu trabalho, não? Por exemplo, um docente, que eu já mirei este caso, uma docente que tem síndrome de pânico de dar a classe, que não consegue estar em seu entorno de trabalho. Como vamos agir com esta paciente? Porque ela tem que trabalhar. ¿Comprende? Bueno, mira, esta pregunta es bastante... Lo aconsejable es que esta persona, o que en realidad si la han identificado con un trastorno de pánico, la persona que se identifica con un trastorno de pánico no es una persona que podría estar dando clases. Número uno. O sea, si da las clases y le viene en ese momento el trastorno de angustia, realmente ustedes tendrían que sacarla alzada, más o menos de la clase, y llevarla a enfermería para que le hagan oler alcohol, qué sé yo, le coloquen algún tranquilizante, porque es una emergencia. Entonces es muy difícil de que hayan podido observar eso en una docente. Tal vez alguna crisis de ansiedad generalizada podría ser, muy ansiosa en el momento y otras cosas más. Pero no creo un trastorno de estrés, un trastorno de pánico. Y si hubiese en el caso alguien que hayan observado así, necesita una atención inmediata para poder controlar eso, porque la persona lo pide a gritos, Vivian. La persona siente que realmente se está muriendo y se le acabó el mundo y fue ese el peor estado de su vida en ese tiempo de 10 minutos. O sea, fue súper intenso. Te estoy hablando que de un 0 que estás bien, subes a un pico que es 10, que es lo peor. Entonces en ese pico se encuentra la persona y la persona te pide. O sea, llamaría tanto la atención que ustedes tendrían que ayudarla. Por eso es que dudo de que alguien haya padecido ahí de un trastorno de pánico. Ya, Doctora, en la parte de la
en la parte de la comorbilidad no me quedó bien claro en la parte donde dice con una enfermedad no psiquiátrica. Esto se refiere a que el paciente puede presentar alguna otra enfermedad que desencadene a una ansiedad. Sí, corazón. Precisamente a eso. Cuando hablamos de comorbilidad podría ser por la coexistencia o porque en realidad dé lugar a otra enfermedad. O sea, una ansiedad puede ser que el paciente tenga ansiedad, haya iniciado con ansiedad, sea así con toda la clínica, muy ansioso, 6 meses, viene pasándola muy mal, no duerme mucho, etcétera. Pero además de eso, en ese tiempo ha desarrollado una enfermedad cardíaca, digamos que hipertensión arterial. Entonces va ligado con una enfermedad física. Las no psiquiátricas son toda la parte física. Entonces pueden estar las dos coexistentes. Entonces no simplemente la van a tratar con un antihipertensivo, digamos un losartán o un enalapril, que es lo que comúnmente utilizan. Al mismo tiempo, ese antihipertensivo ya va a disminuir la presión arterial que se le había elevado a 180, 100 la presión. Pero no va a ser toda la disminución de la crisis ansiosa, porque va a seguir padeciendo, sea 1, 2, 3 días, todos los otros días. Entonces va a necesitar la combinación, sí o sí, de la farmacología psiquiátrica. Por eso es que va a necesitar tanto la medicación con hipnóticos, sedantes, benzodiazepinas y las otras. Ok, o sea, si nos llega una persona así con este estado de ansiedad, digamos, lo primero tenemos que descartar alguna patología que esté provocando, porque podemos pasar que esta persona sea un show, que haga un show. Ahora, Tenemos que actuar de esa manera. Ahora, las personas que están, ¿a qué te refieres precisamente haciendo un show, Rosemary? Porque puede ser que, no sé, puede pasar que no te atiendan porque piensen que estás haciendo un show, o que no, porque hay personas ansiosas que se le da por llorar o por gritar. Ajá, por eso. Entonces, esa persona ansiosa sería bueno, o esa persona que está haciendo un show, sería bueno que hagamos el diagnóstico ahora diferencial con un trastorno de ansiedad. Tal vez sí está atravesando por una crisis de ansiedad y sí necesita el apoyo psiquiátrico. Tal vez no es solamente un show. Yo creo que debemos empezar a cambiar esas formas en cómo nos manejamos o cómo manejan los médicos en realidad en la parte ya de emergencias, porque dicen, no, es un show, está haciendo su histeria. Claro. Y no, en realidad no es eso. En verdad debe ser que está pasando por una crisis de ansiedad. Tal vez sea desencadenado por algo o tal vez no sea desencadenado por algo, pero que sí necesita atención. La atención tal vez que necesita es un sedativo. Y de ahí ya ustedes desligarse y que se vaya al psiquiatra. Pero necesita atención. No hay que disminuir a ningún paciente que aparezca frente a ustedes. Todos necesitan. A nadie le gusta ir al hospital. Entonces, claro, si va, es porque realmente la está pasando mal. Yeah. Pero esse paciente, igual a Rosemary falou, vai ligar em emergência, vai estar com uma hiperventilação, vai falar que pode estar tendo uma parada, que pode estar passando muito mal, não? Ajá. Então, sedar, eu creio que não, porque como você vai sedar um paciente se esse paciente está com um transtorno ventilatório e você está com também uma dúvida imediata em pronto de atendimento de socorro, compreende? É Claro. um caso meio complicado esse tipo de paciente. A ver, yo sé que es un caso complicado, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer, jóvenes y señoritas? Necesitamos hacer una indagación rápida de una entrevista clínica en casos de urgencia. Ya vamos a ver una clase de crisis de emergencias psiquiátricas, donde les voy a mostrar que precisamente el trastorno de pánico entra dentro de lo que son las crisis de urgencia. El diagnóstico que ustedes tienen que hacer es rápido. Una entrevista, sea a la misma paciente o sea al mismo familiar. La paciente que va a referir hace 10 minutos, hace 15, no pasó ni media hora y me siento así, pero antes tiene toda una vida normal, entonces no ha pasado por ninguna crisis o no ha pasado por alguna enfermedad, orgánica o física antes. O sea, sí o sí necesita que se la medique con un tranquilizante. Por eso es lo que siempre se utiliza en todos estos casos es el diazepam, porque el diazepam no seda, el diazepam tranquiliza. El diazepam es lo más suave y lo más leve que se le puede dar a un paciente para que se tranquilice.
Obviamente, al hacer ustedes su indagación en esa entrevista corta, rápida que se hace, necesitan también abordar, ¿no? ¿Está embarazada, no está embarazada? El familiar que acompaña. O sea, es una entrevista súper rápida donde necesitan indagar ese tiempo del que viene padeciendo esa crisis. Porque si esta crisis viene hace mucho rato atrás y es de la misma manera, muy probablemente nos estemos chocando frente a otra cosa. Y ahí sí necesitamos todos los exámenes que se le puedan hacer al paciente. Ojo, siempre se deben hacer exámenes, ¿no? Siempre se deben de pedir también tomografía. Si está a su alcance, pedir un electroencefalograma. Entonces, eso es de rutina para cualquier enfermedad, para descartar de que no estén frente a un proceso neurológico instaurándose o frente a un proceso infeccioso. Doctora, el tema de estrés postparto, ¿eso no entraría también en el postraumático o es aparte ese tema? El tema de depresión postparto, no hay estrés. Sí. Depresión postparto. No, depresión. Ajá, el tema de depresión postparto en realidad no entraría acá, entraría en depresión. Todavía le cuento que no hemos terminado de avanzar el tema de depresión, porque ahí veíamos los trastornos bipolares, unipolares. Entonces, ese tema lo voy a añadir ahí para que así ustedes tengan la opción de poder evidenciar pacientes que están con depresión postparto. ¿Ya? Gracias, doctora. Yeah. Gracias, doctora. Nada más, ¿no, jóvenes? ¿O alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no es nada más, entonces terminamos ahí y nos vemos el día viernes. No se olviden a las 11:15, ¿no? De la mañana. Sí, Ya, cambió el horario. Sí. Un gusto, jóvenes, que estén bien. Gracias, doctora. Termine de pasar bien su día. Gracias a ustedes Gracias, por sus doctora. mensajes. Hasta Los luego. quiero mucho. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, doctora. Igualmente. Chao.